sí, mire, ha sido un escándalo literalmente hablando, lo decíamos ayer, este acuerdo que habrían firmado Acción Nacional y el Revolucionario Institucional en 2023 en ocasión de las elecciones de Coahuila, a raíz de su alianza para ir por las elecciones, y bueno, se repartieron de todo, y la justificación del líder del PAN era pues que hay que ser transparentes y nosotros decíamos, pues aquí, pues sí, cuando vas a poner en cristal tu vida, pues por lo menos échale una barridita, ¿no? Y vimos después que la precandidata del Frente Corazón y Fuerza por México, Xóchitl Gálvez, decía en su lenguaje que se había encabritado al conocer este acuerdo. Y bueno, qué suerte que dejaron fuera al PRD, jefe Zambrano, presidente nacional de ese partido. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, mi estimada Ivonne, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Qué gusto que te dejaron fuera, porque pues hay fiestas a las que uno prefiere que no lo inviten, ¿no? Pues mira, en realidad los contenidos de ese acuerdo, efectivamente yo ni siquiera los conocí, no los hubiera compartido en su momento, por supuesto, porque dos puntos de partida fundamentales no coincido de ninguna manera con ello. Uno, que partan del hecho de que ellos se iban a dividir ya claramente la nominación, entre otros, de la candidatura presidencial conforme a los estatutos del PAN, cosa que al final afortunadamente no sucedió, y por eso tenemos una candidatura como la de Xóchitl Gálvez, que no es de ningún partido, no milita en ninguno de los tres partidos de la coalición, y que al mismo tiempo pues más bien fue apoyada en su momento por una gran e importante vertiente ciudadana. Lo otro también es que los acuerdos para gobernar en su momento, después de ganar una elección resultado de una alianza electoral, pues deben ser igualmente transparentes en su momento para formar gobiernos de coalición, para cogobernar de la mano de la sociedad civil y de cara a la sociedad en su conjunto. Desde que esos acuerdos se contraen, se firman, y desde luego cuando ya se van a poner en marcha, ¿no? Entonces, yo estoy en esa tesitura. Me parece que lo que hoy se está viviendo, lo que estamos viendo, pues es resultado de lo que yo considero que no debió hacerse en su momento. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, estamos conversando con él sobre qué sigue después de pues que se ha destapado este acuerdo que había entre el PRI y el PAN, y que finalmente, jefe Zambrano, pues está planteando una forma de hacer política, porque también del otro lado se habla de que había cobro de moches o para las campañas, es decir, hay toda una necesidad de autocrítica de lo que ha sido la partidocracia en los últimos años, y supongo que este tipo de evidencias, por un lado el cobro de 20% para una precampaña y por otro lado acuerdos para repartirse hasta notarías, pues nos estaría obligando, y sobre todo a los líderes como tú que conocen la trayectoria de lo tanto que ha costado la democracia en México, pues de una autocrítica, de una revisión y de una reformulación para que los partidos sigan siendo, y todavía más, entes públicos de observación obligada y de rendición de cuentas. Por supuesto que sí, Iván, yo comparto esa reflexión, esa consideración que haces. Yo creo que esto debe llevar a una reflexión muy grande, importante, profunda, para evitar que efectivamente los partidos políticos seamos ubicados como si fuéramos entes que simplemente toman sus acuerdos en lo oscurito y quién sabe con qué propósitos. Yo creo que cada vez más, además la sociedad misma, todo lo que está significando este despertar mismo, el papel de las redes sociales, los medios de comunicación,
en esta revolución digital que han tenido, pues nos exigen que así sea a todo mundo, un comportamiento con ética clara, y que haya congruencia en el decir y el hacer, ¿no? Yo creo que por eso, como lo mencionabas ahorita, Xochitl reaccionó diciendo pues que estaba encabritada, ¿no? Y por otro lado, pues mira, también habrá de servir todo esto para que cada uno de los partidos políticos de la coalición y la vertiente ciudadana de la coalición aportemos cada vez mayores esfuerzos para lograr entrar en el corazón, en la mente de la gente que estamos convencidos que no está contenta con lo que está pasando en el país, que ve con mucha preocupación todo este incremento de la inseguridad, esta violencia en los procesos electorales, y que desde Palacio Nacional no se quiere ver. Necesitamos más sociedad y menos partidocracia. Jefe Zambrano, ¿podrías esperarnos a una pausa y regresar con ese tema nuevamente? Bueno, ok, porque andamos Gracias. acá medio apresurados. Va. Gracias. Retomamos nuestra conversación con el presidente del PRD, Jesús Zambrano, y el partido, Jesús, ha sido quizás el único de la coalición que más empujó deliberadamente la necesidad de incorporar a la sociedad civil. Luego vino la marea rosa y pues obligadamente tuvo que darse esta participación de los ciudadanos. Y hoy, en la antesala de la asignación de candidaturas, pues parece ser que faltan perfiles ciudadanos. ¿Siguen ustedes peleando porque se incorporen más personas que sean ajenas a la partidocracia? Pues sí, por supuesto que sí. Y bueno, nosotros estamos incluso hablando con organizaciones, con grupos locales, regionales, en varias partes del país, para que podamos caminar juntos y que ellos tengan una representación en en la coalición, en las candidaturas. Nosotros, por lo menos como PRD, estamos abiertos a eso, estamos impulsando, porque requerimos, sí, desde luego, más sociedad civil, más participación de la misma en la toma de decisiones, y partidos también más fuertes y más abiertos y más transparentes. No se contrapone una cosa con la otra. Los partidos impulsamos, desde luego también nos organizamos, quienes estamos así en los partidos políticos, pues nos organizamos para actuar con propósitos de servir a la sociedad, y esto es lo que tiene que traducirse en nuestra práctica cotidiana, que nos critican, no sin razón luego, porque no siempre nos comportamos de esa manera. Entonces, bueno, pues estas cosas tienen que irse entendiendo y superando cada vez más, y que haya también una mayor participación de la sociedad civil, de la sociedad en su conjunto, en las urnas el día de las elecciones, porque de poco o nada sirve que nos quejemos, que alguien se queje y luego a la hora de la hora no va a participar. Ahora, ya pues ahí en donde, como el caso de Coahuila, se dan ese tipo de cosas, que todo mundo contribuyamos, cada quien desde su trinchera, a lograr que ganemos las elecciones para la presidencia de la República con una mujer tan transparente, tan capaz, tan honesta, preparada como Xochitl, y que sigamos trabajando para ganar la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, y hacer realidad lo que estamos ofreciendo en nuestra plataforma electoral, para que cambiemos para bien lo que está pasando en nuestro país. Finalmente, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, ayer la precandidata presidencial del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, ha presentado una denuncia en el INE para que se investiguen pues estas denuncias a su vez que hizo la última directora de la extinta Notimex, San Juana Martínez, de un presunto cobro de moche para la campaña de la
candidato oficialista, y vemos que el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, lleva también la presentación de esta denuncia ahí en la Herradura de la Democracia. ¿Qué expectativas hay de que prospere con la nueva correlación de fuerzas que tenemos en el INE este tipo de denuncias? ¿Y qué responderías tú si también prospera, camina la denuncia que Morena ha hecho por el caso del acuerdo en lo oscurito en Coahuila? Mira, en primer lugar, desde luego que todo debe investigarse, transparentarse y en su caso fincarse las responsabilidades correspondientes a quien haya infringido normas. Entonces, lo del moche que se da precisamente de quien tanto critica y sataniza los moches desde Palacio Nacional, López Obrador, pues ahí está y se hace de la vista gorda. Pues no es cosa menor, están hablando de 50 millones de pesos, que además eran directamente provenientes de las liquidaciones o de acuerdos que estaban haciendo con liquidaciones de los trabajadores de la hoy extinta Notimex. Entonces, eso es gravísimo, tanto por la extinción misma de Notimex, que pues mantuvo, por cierto, en huelga por situaciones que se estaban dando ahí internamente a decenas, centenares de trabajadores, colegas tuyos, ustedes, informadores, y que nunca se les resolvió. Y ahora que se les liquida, simplemente, ok, pero tienes que mocharte para que te llegue lo que te corresponde. Entonces, eso es un delito en sí mismo y debe investigarse. ¿Hasta dónde lo que se ha dado a conocer, por otro lado, de lo de Coahuila constituye delitos? Que se investigue y que se transparente bien todo lo que vaya a decidirse al respecto. Tengo mis dudas de que en esta nueva circunstancia que vive hoy el INE verdaderamente se vaya a investigar y se vaya al fondo del asunto, porque pues ahí quieren manejar las cosas muy en apego al grupo en el poder, a la coalición gobernante de Morena, pero bueno, pues yo sigo pensando que para que las cosas sucedan hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir presionando, hay que seguir denunciando. De otra manera sería caer en el conformismo y cruzarnos de brazos, y no hay que aceptar que eso suceda. ¿Los veremos más coordinados a PRD, PRI, PAN en la nueva fase de la campaña, pues la precampaña ya a terminar el próximo 18 de enero, Jesús Zambrano? Confío en que así suceda, que esto se dé. Nos necesitamos todos, necesitamos darle confianza a la gente, y yo creo que eso requerimos. Pues habíamos estado saliendo juntos en estos últimos días de precampaña de Xochitl. Lo estaremos este fin de semana aquí en cierre de precampaña en la Ciudad de México, en la Arena México, y vamos a reforzar desde luego el trabajo. Todo esto debe servirnos para motivos de aprendizaje. ¿Dirías que los descuadró un poco este acuerdo político revelado de Coahuila en el frente? Pues nos desconcertó un poco, pero lo tenemos que resolver. Finalmente el PAN va a ir por su cuenta, separados en Coahuila, le va a aportar votos a Xochitl, le va a aportar votos a la coalición nacional, y tendremos en todo caso que sacarle provecho a esta situación, a esta fenómeno pues que se dio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, presidente del PRD, Jesús Zambrano, por aguantarnos. Sabemos que estás con la prisa de todo lo que tiene que ver con la precampaña y doblemente valoramos que te hayas quedado con nosotros. Buenos días. Hombre, al contrario, gracias a ustedes, a ti, muy buenos días, mi querida Ivonne. Buenos días.